Buenos días, bienvenidos. Seguimos hablando de la búsqueda, pero no solo para buscadores, sino para todas aquellas personas que puedan sentir un cierto interés por lo que eso pueda ser. Hoy me gustaría hablar de el fin, los fines, las metas, los objetivos de la búsqueda y también de el fin, el cierre, el acabamiento, la culminación de la búsqueda, si es que eso pudiera ser real. Esto es, si la búsqueda pudiera y debiera tener un fin temporal. Respecto a los fines de una búsqueda, podríamos tener dos posiciones perfectamente respetables ambas. Para unos, la búsqueda no es un proceso finalista, no tiene objetivos, no tiene metas, no tiene etapas, no tiene logros, sino que es un proceso ilimitado, indefinido, que se recorre por el propio valor que tiene la búsqueda en sí. Perfecto. Habrá búsquedas finalistas, totalmente respetables, y búsquedas no finalistas, totalmente respetables también. En segundo lugar, la búsqueda claramente puede ser limitada o ilimitada en el tiempo. Un monje es monje toda su vida. Un estudiante de arte, música, pintura, es alumno solo durante un cierto tiempo. Luego se separa de su maestro y compone música por su cuenta o realiza cuadros a su estilo propio. En el caso, por ejemplo, de las vías tradicionales religiosas, parecería que un hombre tiene que estar toda su vida buscando hasta el último suspiro, que los procesos que él tiene que realizar en sí no culminan nunca. Las intenciones de una búsqueda tal no se acaban de lograr ni de cerrar, de forma que tenemos un buscador que puede empezar a buscar a los 20, 30 o 40 y que hasta el último día de su vida estará buscando de una forma equivalente a como buscaba la década anterior y la década anterior y la década anterior. De acuerdo que su conocimiento, su ponderación, su sabiduría, su, digamos, armonía, despertar, etcétera, etcétera, habrán avanzado mucho, pero él, al menos en teoría, continúa buscando exactamente de la misma forma que hace años, lustros o incluso décadas. Por último, la tercera pregunta que podemos hacer a un buscador es si la búsqueda es superable por otra cosa mejor. Si no hay nada mejor en la vida que, por ejemplo, meditar, intentar despertar, intentar lograr armonizarse las funciones y los centros de los que dispone un hombre, estar siempre en un proceso de autoperfeccionamiento. ¿No habrá nada mejor? Para aquellos que sí creen que la búsqueda es un proceso con una limitación temporal
en la cual ya no se puede ni se debe seguir aprendiendo más de la misma manera, seguir aprendiendo mejor de las mismas personas. Para aquellos que creen en eso, ciertamente la búsqueda no va a poder ser sustituida por ninguna otra actividad humana. Pero los que entienden la búsqueda como un proceso concreto y limitado de cambio mental y de transformación completa del propio ser, admiten e incorporan la posibilidad de que hay una actividad posterior, no quiere decir superior, sino posterior. La búsqueda, tal como la entendíamos antes, se acaba, no da más de sí. No puedo seguir sentado en el pupitre escuchando a mi profesor. O apruebo o no apruebo, pero no me corresponde continuar como estudiante, como alumno, como seguidor, como devoto, o como creyente más tiempo en esa misma posición. Por lo tanto, voy a pasar a una situación nueva. Esa situación nueva se podrá caracterizar de algunas formas, pero las más aproximadas serán algo que tenga que ver con el ejercicio de una nueva actividad, que de cara a lo que sería el mundo humano, podríamos llamarle el ejercicio de la compasión por el sufrimiento indudable de la mente humana y de las vidas humanas. E incluso un poco más lejos, cuando ya el mundo de la relatividad humana, de la cultura humana, lo dejamos quizás un poco atrás, puede surgir una nueva actividad en algunos que fueron buscadores, que sería todo el terreno de la alabanza a lo creado, la alabanza al gran proceso que incluye sueño y despertar, felicidad y dolor, que incluye vida y que incluye la misteriosa muerte. El hombre, al ver un panorama completo, con condiciones internas ya satisfechas, ya realizadas, podemos imaginar que ya ha despertado, podemos imaginar que ya se ha armonizado internamente y también podemos imaginar que se ha armonizado con el exterior. Esto es interesante porque el primer logro es conseguir mi unidad interior, porque el hombre, cuando empieza la búsqueda, se siente completamente dividido, fragmentado, escindido, en conflicto interior, unas partes de su ser con otras, unas funciones con otras. Por ejemplo, en el psicoanálisis se reconoce clarísimamente cómo la función del superyo lucha con las funciones del desarrollo y satisfacción del ello. Ese conflicto primitivo, neurótico, sin duda, se puede y se debe aspirar a resolverlo. Y ahí se alcanzaría una situación, digamos, de pacificación del mundo interior.
la pacificación y unificación de mi yo. O sea, se reconcilian papá con mamá, la naturaleza con la cultura, esto es, la vida natural con la mente cultural, que están en mí a la vez. En realidad, todo sufrimiento mental es un desajuste entre la naturaleza y la cultura. La cultura siempre es mental, la naturaleza siempre es, no hace falta insistirlo, orgánica y natural, por definición propia. Así que yo, una vez que he conseguido un cierto grado de unificación, pacificación, armonía en mi interior, ahora me proyecto sobre una relación con el exterior. Y en el exterior hay dos niveles, el mundo humano y el mundo cósmico. Si me proyecto sobre el mundo humano, puedo perfectamente, puedo ejercer la compasión de forma tal que yo quiero, deseo, busco, ayudo, me muevo en esa dirección de lograr que no exista el sufrimiento, el conflicto innecesario, la lucha estéril, todo tipo de dolor moral innecesario. Y al ejercer esa tarea de compasión, estoy ayudando a que el mundo humano, estoy ayudando, digamos, con éxito o con poco éxito o sin ningún éxito. Tenemos que ser realistas y posibilistas, pero estoy ayudando. Mi actitud es positiva. El dolor del mundo, la locura del mundo, me toca, me hace sentirme responsable. No solo me hiere, no solo me molesta, no solo me perturba, no solo me da miedo la locura humana, sino que siento que si yo cambio, si yo mejoro, si yo me armonizo, hay una opción de que también el conjunto humano que me rodea, de niveles más pequeños, más íntimos, a más externos y más grandes, pueda sentir la misma experiencia que yo. Yo estoy sometido a unas condiciones existenciales que no se pueden evitar, unas limitaciones existenciales que yo debo aceptar, pero al mismo tiempo estoy unificado en mí mismo, conmigo mismo. Y esa unificación, de alguna forma, yo la puedo ofrecer en alguna medida, humilde y discreta, al exterior. Si yo estoy en conflicto conmigo mismo, poca aportación puedo hacer en ese campo. Si yo estoy peleando conmigo mismo, no me puedo presentar como un pacificador. Es absolutamente lógico. Pero al mismo tiempo, una vez que el antiguo buscador ejerce la compasión, también puede ejercer una actitud y una especie de labor sobre la creación en su totalidad. El mundo humano es maravilloso, pero la creación que hay detrás, incluyendo todos los seres, las plantas, los animales, incluso las creaciones culturales humanas, todo eso merece un respeto y merece un cuidado por mi parte. Pero es que además, como buscador, en un momento determinado, yo me he dado cuenta de que estaba separado del mundo cósmico, del mundo de la gran naturaleza. Cuando decimos gran naturaleza,
la gente no acaba de entender. Lo que queremos señalar es que la gran naturaleza es lo que está detrás de mí, lo que me ha creado a mí, a ti y a todos. Y la pequeña naturaleza es esa naturaleza que conseguimos ordenar, que conseguimos disfrutar, que conseguimos cultivar. La gran naturaleza es la jungla primigenia a la que yo en alguna medida me debo. La pequeña naturaleza es ese primoroso jardín que cultivan, por ejemplo, es una simple broma, los monjes zen. Pero el buscador, que ya ha logrado esa armonización interior, se propone lograr una armonía con la gran naturaleza. Y en la gran naturaleza está lo que hay en este planeta y por supuesto, lo que hay más allá de este planeta. De forma que ahora nos podemos hacer diversas preguntas. ¿Qué podríamos pensar, por ejemplo, de un monje que fuera monje toda su vida, que recitara los mismos textos, los mismos mantras, con la misma actitud? ¿Qué podríamos pensar de un estudiante universitario que llevara 30 o 40 años en un determinado curso de la universidad, estudiando el mismo libro, repitiendo las mismas lecciones y siendo examinado exactamente por el mismo profesor de las mismas lecciones y de los mismos conocimientos? ¿Qué podríamos pensar? Sin embargo, el mundo religioso es así. El mundo de la psicología profunda también lo puede ser, pero en principio no lo es, salvo casos muy particulares. En un proceso de psicoterapia o cambio psicológico, transformación orgánica del ser, dos cosas, dos mundos, dos universos, apenas tienen casi nada que ver. El despertar y la iluminación en realidad no tienen tanto que ver. Son dos niveles completamente diferentes. Pero el mismo Freud señala en un artículo la dificultad teórica de comprender si el psicoanálisis, por ejemplo, es terminable o no terminable. Quiero decir, yo me analizo mis transferencias de la infancia hacia las figuras paternas o las figuras de los educadores o las figuras familiares o figuras culturales como dictadores, genios, malvados y bondadosos. Esas figuras también me generan una transferencia cultural, porque yo me puedo identificar con el genio, con el santo, con el malvado y con el tirano, ¿sí? Me puedo identificar con el hombre de éxito, un verdadero entregado, y me puedo identificar con el hombre fracasado, roto, que no alcanza sus objetivos. Pero volvamos al psicoanálisis. ¿Qué dice Freud? Freud lo plantea como una discusión muy seria. No se resuelve diciendo A o B, no. Hay que reflexionar, hay que profundizar,
hay que observarlo con detenimiento. Pero ciertamente, el consenso general de los que se dedican al psicoanálisis viene a afirmar que un psicoanálisis no tiene por qué ser para toda la vida, por la sencilla razón que el psicoanálisis no está destinado a enseñarnos a vivir, no, está destinado a enseñarnos a vivir sin graves conflictos. Y he dicho graves, porque conflicto interno siempre puede haber alguno en un cierto grado. Entonces, cuando la transferencia de mis conflictos sobre el psicoanalista se ha resuelto porque ha sido vista, se ha iluminado, hay claridad sobre ella, las emociones inconscientes que me dominaban y me habitaban, al transferirlas sobre el psicoanalista y seguir un proceso de observación y insight liberador, cuando se acaba la transferencia, no tiene ningún sentido continuar. Porque como digo, el psicoanálisis no consiste en que te ayuden a vivir, sino que te ayuden a tener una armonía no conflictiva en el interior. Así que el mismo psicoanálisis se plantea como un proceso con unas metas bastante concretas y en un tiempo de duración limitada y que se sigue por una vida nueva, diferente, como una persona sin conflictos en su interior. Si consideramos los criterios de la autorrealización, por ejemplo, de Maslow, ahí vemos también que la autorrealización se plantea como un proceso que parece objetivo de toda la vida, pero que en realidad no lo es. Porque si yo sigo un proceso de autorrealización de mis capacidades, de mis valores, de mis expectativas, de mis recursos personales, lograré en un momento u otro el éxito en un determinado nivel que me permitirá pasar a otro nivel y al siguiente, etcétera, etcétera. Satisfechas las necesidades más básicas, paso a las otras, y satisfechas estas, paso a las siguientes, hasta culminar en necesidades, diríamos, realmente existenciales, o si se quiere, casi metafísicas. Por lo tanto, en nuestra opinión, es evidente que la búsqueda es un proceso finalista, porque tiene metas concretas. El que desee vivir buscando toda la vida, perfecto. Y el que desee no buscar nada para no tener que sufrir la experiencia del fracaso, bueno, pues perfecto también. Si uno no se pone objetivos, no puede haber fracaso, es lógico. Y eso es la mayor defensa que muchos no buscadores pueden encontrar. No quiero nada, luego no voy a sentirme nunca fracasado. Es un proceso limitado. Se acabó la enseñanza. En el budismo hay dos términos muy interesantes, que aquellos que siguen una enseñanza continuamente con matices religiosos debieran considerar y reflexionar sobre ellos. El primer concepto es la
posibilidad y la obligación de vivir la post-meditación, o si se quiere, vivir más allá de los esfuerzos por despertar. Vivir como despierto. Vivir como si se estuviera meditando. La post-meditación. Llevar a la vida un nivel mental y también un nivel de apertura orgánica que he logrado por la mañana, en la madrugada, yo solo conmigo mismo, con mi mente y con mi cuerpo. Y hay otro concepto todavía más interesante que se debe de considerar con un respeto extraordinario y que no debe ser utilizado por nuestra pasividad, por nuestra tendencia a repetir, incluso por nuestra vagancia personal. Y es el concepto de no más enseñanza. No más enseñanza no equivale en absoluto a la afirmación de Krishnamurti y todos sus seguidores, que los hay, y muchos hoy en día, aunque no pretendan serlo, del no hay enseñanza. No. No más enseñanza significa que el alumno, el estudiante, el seguidor, el aprendiz, tiene que tomar la decisión de pasar a otra fase superior. Tiene que comenzar un nuevo trayecto y tiene, por lo tanto, que arriesgarse de una forma desconocida. No se puede quedar en el pupitre el alumno de universidad y no se puede quedar en el convento el monje o el devoto tal o cual. Tiene que confrontarse, si se quiere, despierto, de acuerdo, si se quiere como iluminado, fantástico, pero tiene que confrontarse con la siguiente etapa de la vida que se le exige. No es en absoluto una negación de la búsqueda, sino que es sencillamente una superación de la búsqueda en algo que ciertamente es distinto y que ciertamente también, dicho sin ningún tipo de superioridad o de orgullo, está más allá. El hombre se ha recompuesto, reunificado, regenerado, autentificado y ahora pasa a hacer otra tarea, otra labor. Así que, si pudiéramos entender todos estos procesos con la complejidad y la sutileza que tienen, quizás un buscador y hasta incluso un no buscador pueden ver un panorama mucho más rico, accesible y prometedor. El despertar, que vamos a decir, la primera fase, exige que yo despierte una atención mental, por supuesto, retirándola de donde mi atención está esclava. La vida humana, con todas sus pequeñeces, mis éxitos, fracasos, intereses, miedos, logros y derrotas, victorias, la tengo que retirar de la supuesta vida personal, de mi supuesta vida personal,
Y con esa atención liberada, yo voy a asistir a un proceso increíble, que es las transformaciones internas, orgánicas, que van a suceder. ¿Ha cambiado mi mente? ¿De acuerdo? Pues ahora va a cambiar mi cuerpo. Mi cuerpo como ente orgánico, que no me pertenece en absoluto, va a empezar a moverse con leyes y ritmos y principios que me superan completamente a todo lo que yo antes haya podido conocer. Voy a prestar mi cuerpo a procesos inmensamente superiores a lo que corresponde a mi propia voluntad. Y ahí se va a realizar un proceso de transformación al que yo voy a asistir voluntariamente, admiradamente, impresionado por la grandeza y la inmensa dimensión de lo que ahí se está jugando, que es una microscópica vida humana dentro de una totalidad increíble de grandeza. Pero si yo despierto, solamente con que yo despierte mi mente, una vez que estoy unificado, puedo sentir inmediatamente una tarea. Y esa tarea va a ser la compasión, la responsabilidad, el deseo de cuidar, la necesidad de ayudar. Un hombre que se siente bien no puede tolerar el malestar de los demás, porque lo siente como suyo. Aunque un hombre esté en silencio, él consigo mismo, no hay gritos dentro de él, no hay peleas, no hay navajazos dentro de él, pero si los hay fuera, él los va a vivir como una perturbación propia. Por lo tanto, se va a emplear en una tarea ciertamente dirigida a la escala de lo humano, la felicidad de los que nos rodean, de las mentes humanas que nos rodean. Porque a poco que se despierte, uno va a comprender la infelicidad mental propia y, mejor aún, va a comprender la infelicidad mental ajena. Por lo tanto, el despertar ya nos permite pasar a una segunda tarea, que son las responsabilidades del sentir compasión. Ahí yo ya no estoy aprendiendo, sino que más bien podríamos decir que estoy ejercitando algo, estoy trabajando por algo, estoy estudiando algo que no soy yo, investigando incluso en el campo del otro, de los demás, intentando ver cómo yo, que me he conseguido ayudar a mí mismo, puedo ayudar en el campo de los demás. Pero incluso si un hombre con esa atención asiste al proceso de su iluminación orgánica, permite que en su cuerpo no sólo haya palabras, conceptos, ideas, valoraciones, juicios, sino movimiento de energías orgánicas que tienen conexión directa con fuerzas cósmicas. Y yo no sé si son con planetas, con
galaxias o con lo que sea, pero claramente mi cuerpo tiene conexión con fuerzas cósmicas. Bueno, mi cuerpo no, el cuerpo humano tiene conexión con fuerzas cósmicas. E incluso en algunos momentos pudiera parecer que con fuerzas conscientes y cósmicas a la vez. Si yo he asistido a ese proceso, ahora también tengo una invitación a pasar de la búsqueda, de la transformación, a algo que en este caso es muchísimo más difícil de explicar y de definir y de caracterizar, pero que me atrevo a llamar como entrar en el campo de la alabanza por la totalidad de la creación que yo percibo. La creación que yo percibo, empiezo a alabarla con un sentimiento que no es exclusivamente humano, sino que va mucho más allá. Y alabo la vida, por supuesto que sí, pero también, hay que decirlo, alabo la muerte, porque entiendo que es el reverso de la vida, que no podría haber vida sin muerte ni muerte sin vida. Alabo lo que veo, pero incluso comienzo a alabar lo que solo entreveo, lo que solo intuyo, aquello que soy capaz de preimaginar sin imaginación. Y ese estado de alabanza de lo que me rodea, de todo lo que me rodea, mundo personal, mundo humano, mundo cósmico, mundo terrenal, mundo celestial, esa alabanza uno siente que tiene la posibilidad de ampliarla más y más, de forma tal que tanto el ejercicio de la compasión, la caridad, el altruismo, la filantropía y el amor por lo humano y por la mente que pudiera ser. Esa mente que yo he buscado en mí durante décadas y que al fin el buscador lo consigue más o menos, pero que siente que está esperando en muchos otros hombres a manifestarse, a emerger, también siento la necesidad de que mi alabanza de lo que vivo, de lo que vive en mí y en nosotros y en todos, aquello que ya está aquí, se amplíe más mediante un cierto despertar. La compasión necesita despertar para hacer correctamente su función. Y la alabanza, la loa, la gratitud, el agradecimiento, no por esto, ni por lo otro, ni por lo demás allá, sino el agradecimiento por el ser, no el agradecimiento por mi vida, y mucho menos no el agradecimiento por los logros, beneficios, placeres o felicidades de mi vida, sino por el ser. Esa actitud nueva que un hombre descubre con incluso sorpresa máxima para él mismo. Estoy alabando al ser, independientemente
de mi condición o situación personal e independientemente de la condición o situación humana en conjunto. Así que un hombre que alaba puede querer ampliar su alabanza y eso podríamos llamarlo despertar en medio de la compasión y despertar en medio de la gratitud. Más compasión que ayer, más gratitud todavía por el ser que incluso ayer. Muy bien, pues espero haber dado un panorama complejo, amplio y posible, no tanto y solo para los buscadores, sino para aquellos que no entienden exactamente por qué buscar y para qué buscar y qué viene después. Y sobre todo para romper algunos mitos terriblemente negativos de que la búsqueda no es una celebración, sino que es, como nos han mostrado muchas religiones, una expiación de no se sabe qué. Muy bien, pues muchas gracias y hasta una nueva ocasión.